Néstor Osuna es el señor ministro de Justicia, nos atiende a esta hora. Ministro, bienvenido a la W, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Ministro, la señora alcaldesa de Bogotá está recurriendo a lo que ahora se llama el estado de opinión, es decir, que busca una convocatoria pública, pues no en la calle, pero sí en firmas, para que la gente se pronuncie contra el plan del gobierno de excarcelaciones. Ella está pidiendo firmas para un documento que va dirigido a usted, al señor presidente y al Congreso de la República. Señor ministro, usted que está liderando, con las razones que ya nos ha explicado, ese plan de evitar o sumar más hacinamiento en las cárceles y buscar otro mecanismo de castigo a personas que están en la cárcel, ¿qué opina de este estado de opinión que está buscando la señora alcaldesa de Bogotá? Pues mire, todo debate democrático es bienvenido. Yo prefiero los debates con deliberación sobre los contenidos de las normas, con suficiente información, con lo que realmente es, pero pues respeto y reconozco el valor de la alcaldesa. Realmente, miren, no es un proyecto de excarcelación, es un proyecto que le apunta a que las víctimas tengan reparación, que le apunta a que haya resocialización dentro de la cárcel, que le apunta a racionalizar nuestra política penitenciaria. Es un proyecto que está basado en evidencia técnica, que está basado, digamos, en toda la experiencia que tenemos con las cárceles y que pues yo le permitiría la oportunidad al Congreso y al Ministerio de difundirlo, de liberarlo, de debatirlo, y al Congreso también de debatirlo, y será ellos quien decida. Las firmas las recibiremos, eso sí, por supuesto, pero contribuye más un debate sobre los contenidos del proyecto y sobre aquello que se pueda modificar o aquello que valga la pena mantener. Ministro, usted dijo ayer que se trata de una pequeña controversia en la rama judicial y con el gobierno nacional. ¿Cómo se va a poder resolver esta pequeña controversia el 30 de enero, sabiendo que muchos jueces ya han negado varias libertades y no están acatando, por así decirlo, la ley que se expidió desde Presidencia? Bueno, eso es otro tema. Ayer ciertamente me preguntaron sobre, digamos, la fricción que puede haber surgido entre una interpretación que hizo el fiscal de unos decretos, unas resoluciones del gobierno sobre suspender unas órdenes de captura, y que para eso se van a reunir el 30 de enero el presidente y el fiscal. No tiene que ver con el proyecto, y sí pienso que fruto de esa reunión, pues es como nos entendemos las personas civilizadas y como se entienden también las autoridades y las instituciones, pues se llegará a un entendimiento. Entonces eso, mi comentario era respecto a eso, a la situación que se ha presentado esta semana entre el fiscal general y el gobierno. Ministro, hay otra preocupación que tienen los trabajadores de la rama judicial y los abogados por un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que de alguna manera anula el tema del teletrabajo. A ellos les preocupa porque, por ejemplo, en el complejo judicial de Palo Quemado no se cuenta con internet y no tienen facilidades de los servicios de agua. En estos días se han quejado precisamente por lo que está sucediendo. Los funcionarios y los trabajadores de los sindicatos van a protestar. ¿Usted cómo responde a estas preocupaciones que tienen este sector de la justicia? Pues mire, yo en principio, en línea de principio, lo que pienso es lo siguiente: la virtualidad llegó para quedarse. Creo que a la justicia le ha hecho bien la virtualidad. Creo que, sin que sea pues un milagro, una herramienta milagrosa ni nada, ayuda a la descongestión, ayuda a un mejor clima de trabajo, ayuda, digamos, a que el servicio de justicia sea mejor. Ahora, la virtualidad frente a los usuarios del sistema de justicia, hacer una audiencia por internet, eso ya está muy bien. Que el funcionario judicial pueda atender esa diligencia desde su casa o que deba ir al despacho judicial a atenderla, no sé, o sea, no... He escuchado argumentos de otro lado. En últimas es un asunto que resuelve el propio Poder Judicial, eso, y el gobierno pues respeta enteramente las decisiones que toma el Consejo Superior de la Judicatura, pero entiendo que, digamos, es una controversia que se le puede abrir a muchos otros frentes, ¿no? La virtualidad funciona, llegó para quedarse, pero
virtualidad más teletrabajo, más trabajo en casa, ¿funciona o no funciona? Claro, en la pandemia vimos que sí funciona. El Poder Judicial tiene unos edificios enormes, ha hecho unas inversiones tremendas, es decir, está todo dispuesto para que los funcionarios judiciales vayan a trabajar al sitio que está dispuesto. Ya los usuarios no irán, se conectarán por internet. Entonces también, claro, existe la posibilidad, ¿y por qué el funcionario judicial no se puede quedar en su casa? Me parece que es una controversia muy interesante que también se ha dado en otros ámbitos, en empresas, en universidades, sí, sobre cómo hacerlo. Y entonces, digamos, ahí no tengo yo como una respuesta fija de qué sería lo mejor, sino que también, digamos, siento que sí, es una acomodación en la que estamos ante un invento. Yo quiero volver a la controversia con la alcaldesa, porque los argumentos que usted ha presentado son muy de fondo, pero también hay una preocupación enorme de que esto ayude aún más a incrementar la impunidad en el país. Veo que en este momento, por ejemplo, la senadora Angélica Lozano está presentando unas cifras de impunidad en delitos y dice, por ejemplo, lesiones personales en el país, 2.11% de 1.381.000, algo más, denuncias llegan a sentencia y así sigue con estafa, con siguientes delitos. ¿No le preocupa que esto lleve a mayor impunidad y a una preocupación de seguridad mayor en el país? Es que claro, es todo lo contrario. O sea, las cifras que tenga la senadora Angélica son sin duda frutos del sistema penal actual. Entonces, si ella dice esto es un fracaso, pues claro, es un fracaso, y lo digo yo también, es un fracaso del sistema penal actual. Nuestro proyecto de reforma intenta cambiar las cosas, hacer un sistema penal más eficiente, digamos, de lo que podemos. Tampoco podemos ofrecer milagros. ¿Cómo puede ser ese sistema penal más eficiente? Evitar la reincidencia. A eso es a lo que podemos lograr, evitar la reincidencia, y eso se logra con procesos de resocialización, con justicia restaurativa, con eso que está en el proyecto. Ahora, ¿acaso puede un proyecto penal evitar la criminalidad? No es cierto, en ninguna sociedad. La criminalidad en general se evita es con políticas sociales, con tener una distribución de la riqueza mejor, es decir, eso es por otro lado. La política penal, ¿qué puede lograr? Que el que ya delinquió no vuelva a delinquir. Y eso no lo estamos logrando. Sí. Y nuestro proyecto le apunta a eso, a que el que ya delinquió no vuelva a delinquir. De eso se trata. Entonces, entiendo las cifras, entiendo el susto, pero hacia allá es hacia donde queremos ir, hacia que por lo menos los que ya delinquieron y fueron enjuiciados y condenados no lo vuelvan a hacer. Y eso es lo que puede hacer un sistema penal y penitenciario. Señor ministro, pero ¿cuál es la diferencia entre esta firmatón y el llamado del presidente de la República, Gustavo Petro, a los colombianos a salir a las calles para defender las reformas? ¿Esto no le preocupa a usted, que sea la imposición del estado de opinión frente a la deliberación de los proyectos de ley en el Congreso de la República? No, porque, digamos, este proyecto que hemos presentado y que se va a radicar, precisamente el Congreso lo deliberará, lo discutirá, decidirá si lo aprueba o no lo aprueba. O sea, el gobierno propone, el Congreso dispone. El foro decisivo y el foro deliberatorio es el Congreso de la República para este proyecto. Si eso va acompañado de firmatones, manifestaciones, pues eso mide, por supuesto, el cierto sentir popular, pero nada de eso impide, y por supuesto que nunca lo aceptaría, la deliberación en el Congreso y la decisión por parte del Congreso. Nadie va a aprobar una política penal en Colombia distinto al Congreso de la República. El gobierno se necesita ya a proponer y a defender sus ideas, pero es el Congreso. Si además de eso hay firmatones a favor, en contra, todo eso, pues maravilloso, y los escucharemos. La sociedad entera puede formar parte de esa discusión, pero el foro privilegiado y el decisorio es el Congreso. Pero, ministro, cuando la alcaldesa hace el llamado, ella insiste en que ¿cómo es posible que van a quedar en libertad las pocas personas, los pocos delincuentes que sí son procesados y que son llevados a la cárcel en medio de esta ola de inseguridad que tiene ahogados a los habitantes de la capital? ¿Usted no cree que ahí, en eso sí tiene razón la alcaldesa? Y es que sí es un muy mal precedente, mirando hacia el mundo delincuencial, que los pocos que sí procesan, pues vayan a quedar en libertad. Entonces, mire, lo primero es que esa es una forma de presentación del proyecto que no se corresponde con la realidad del proyecto. El proyecto no es un proyecto de excarcelación, es un proyecto de resocialización. Lo otro, la verdad
Ayer cuando la alcaldesa dijo esa cifra, pues yo inmediatamente me comuniqué, yo estoy hoy en Paipa, me comuniqué con el Ministerio de Bogotá, ¿de dónde puede haber salido esa cifra? Hasta el momento no sabemos de dónde puede haber salido esa cifra. Porque pues no, digamos, no es un proyecto que esté llamado a tener efecto inmediato de escarcelaciones. Es cierto, y en eso yo quiero ser absolutamente honesto, el proyecto propone que si un delincuente repara a la víctima y supera exitosamente procesos de resocialización, es decir, trabajo de estudio, su tiempo efectivo de privación de libertad puede disminuir siempre que un juez lo apruebe. Y eso a mediano plazo y a largo plazo puede producir deshacinamiento. Eso es cierto, pero no es que el día que se apruebe la ley se abren las puertas de las cárceles. Ese es un imaginario para vender miedo, pero eso no se corresponde con la realidad del proyecto. Entonces, no sé de dónde puede haber obtenido esa cifra de alcaldesa. Recuerdo en una reunión que tuve con ella, y espero tener muchas más, pues, es una persona a quien aprecio y admiro, pero en una reunión que yo tuve con ella hace ya unos meses, ella hablaba de que en el gobierno pasado, con ocasión de la pandemia, el presidente Duque le había soltado 30.000 presos en Bogotá. Y esa cifra me quedó sonando y dije, averiguemos de dónde, o sea, cómo pudo haber ocurrido eso. Y realmente lo que pudimos averiguar es que efectivamente el flujo de personas privadas de libertad al año en Bogotá es como de 30.000, es decir, hay como 30.000 que todos los años salen y 30.000 que entran, no son los mismos, pero digamos, es que la cadena perpetua no existe y efectivamente hay gente que sale y gente que entra. No sé si la cifra de la alcaldesa esta vez sea parecida o si sea otro cálculo, ojalá pues podamos conversar a ver cuál es. Y si esa cifra fuera cierta, a ver qué hay en el proyecto que pueda estar facilitando eso, porque esa no es la idea. Eso podría decirle. ¿Aló? Señor ministro, una última inquietud. La extradición de Aida Merlano. ¿El asunto está en este momento en el campo del gobierno de Venezuela o aún falta algo por parte de Colombia en el pedido de extradición? Venga, le cuento cómo ha ido y cómo va eso. Hace ya 3 años, cuando ella fue condenada por la Corte Suprema de Justicia, se inició el procedimiento de solicitud de extradición. Pues fue condenada y cuando se fue, se inició el procedimiento de extradición, la Corte Suprema lo solicitó, el Ministerio de Justicia, con el ministro de ese entonces, como correspondía, envió la comunicación a la Cancillería, pero el gobierno de entonces le mandó la solicitud al gobierno venezolano de Juan Guaidó, con lo cual pues ese trabajito no funcionó. Entonces, ahora, desde que se reactivaron las relaciones diplomáticas con Venezuela, pues reactivamos esa solicitud, le pedimos aquí al juez que si aún estaba interesado en la extradición, y ya entonces se le mandó eso a la Cancillería, y digamos, desde allá se maneja para que las autoridades venezolanas dispongan la extradición. Ese procedimiento es larguito, es engorroso. Es lo mismo que cuando nos la solicitan a nosotros, eso pasa por la Corte Suprema de ese país, después por una decisión política del presidente de ese país, pero ahí va ese trámite. Ministro, gracias por su tiempo. Muchos éxitos y una feliz mañana. Felicidades, hasta luego. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.